PEA, Promoción de Educación Abierta. Bienvenidos al primer módulo de tu plan de estudios, titulado De la información al conocimiento. En este libro, que se divide en 3 unidades, la primera unidad, Aprender y lograr mis metas personales, contiene 5 apartados. El primero, Historia, desarrollo personal y plan de vida. En este apartado, el objetivo es que lleves a la práctica la creación de un contrato, en el cual plasmes tu historia personal, tus metas personales, tu desarrollo personal y cuál es la metodología que vas a utilizar para lograr tus objetivos en este nuevo proyecto académico. El segundo apartado pretende que conozcas las funciones y características del bachillerato y también el perfil de egreso. El tercer apartado es la modalidad no escolarizada y cuáles son todos aquellos aspectos que deberás tomar en cuenta, como el estudio independiente, el plan de estudio y tu ruta de aprendizaje, la programación de tu tiempo, preparación de recursos y materiales. El tercer apartado, el aprendizaje, que logres identificar cómo se construye el conocimiento, aprender por competencias, aprender con técnicas de estudio, estilos de aprendizaje e inteligencias múltiples. Y por último, que aprendas a desarrollar habilidades tecnológicas fundamentales para el sistema no escolarizado. La segunda unidad, titulada Leer y escribir para aprender, tiene 2 principales objetivos. El primero es que logres identificar los procesos de lectura y escritura e identifiques los tipos de texto, las características de los lectores expertos y novatos. Y por último, la tercera unidad, titulada Analizar y escribir para comunicar. En ella el principal objetivo es llevar a la práctica estos procesos de lectura y escritura mediante una lectura crítica. Nos permita entender todo aquello que leemos de una manera analítica y nos permita construir conocimiento. Estos serían los contenidos de manera general de tu libro de la información al conocimiento. Es importante recordarte que este módulo está estimado para trabajar en 75 horas. También recuerda que la organización de tu tiempo y dedicación es fundamental para lograr tus objetivos, planteados en este ejercicio del contrato. Como ya te mencionaba, el propósito de esta unidad es que conozcas y estés muy consciente de los retos que representa estudiar el bachillerato con relación a tus metas personales y a tus condiciones de vida actual, y que te prepares para enfrentarlos de la mejor manera posible. Ahora comenzaremos con el contenido de la unidad 1 y hablábamos del contrato como una herramienta de autogestión. En el mundo moderno, los contratos han demostrado su utilidad para la organización de actividades, sobre todo aquellas que son complejas y que se involucran a varias personas. Constituyen una manera de formalizar las relaciones entre las mismas, estipulando con claridad la naturaleza de esta interacción, así como los compromisos de cada quien. Por ejemplo, en el ámbito laboral y comercial, son herramientas indispensables para regular las transacciones. Existen elementos básicos de un contrato. Encontramos al encabezado. Hace referencia de quienes participan y el tipo de contrato. También encontramos las declaraciones, que son los enunciados que describen a las partes, término que se usa para identificar a las personas u organizaciones que firman el contrato. Otro elemento son las cláusulas, son enunciados de los compromisos que se van a asumir. En cuarto lugar, encontramos la aceptación de los compromisos, que son las firmas de las partes, y los anexos son documentos que amplían y detallan cada punto dado en las cláusulas o en las declaraciones. Dependiendo del tipo de contrato, estos componentes pueden variar e influir información diversa, que resulta pertinente según el objeto del mismo. Cuando uno ve un contrato, parece un documento sencillo, fácil de elaborar. Sin embargo, para preparar un buen contrato se requiere de un análisis muy minucioso que permita saber qué quiere lograr y cuál es la mejor manera de obtenerlo, con la finalidad de que obtengas una perspectiva muy clara de cómo enfrentar los estudios del bachillerato que inicias. En esta unidad prepararás un contrato
con tu propia persona. Para los estudios que inician te beneficiarán tanto el documento mismo como la vivencia del proceso, el análisis que tienes para realizar y para llegar a generarlo. Entonces, para crear tu contrato, lo fundamental es que puedas establecer tus objetivos, tus compromisos y cuál es el medio o la metodología que vas a utilizar para lograrlos. En el segundo apartado del desarrollo personal y sus etapas, encontramos a 3 autores fundamentales que nos habla tu libro. El primer autor es el psicólogo norteamericano Erik Erikson. Él describe la forma en la que los seres humanos maduramos a lo largo de la vida, alcanzando una serie de metas y construyendo nuestra personalidad e identidad propia. Erikson establece 8 etapas en el ciclo vital de toda persona, en las cuales se nos presentan 2 polaridades u opciones de desarrollo. Dependiendo de la forma en que resolvamos cada etapa, influyendo nuestro entorno, una de las opciones se llega a establecer con mayor fuerza y se determina nuestro modo de relación con el mundo y con las personas. Por ejemplo, establece que de los 0 meses al año, el ser humano debe generar la confianza básica. De no efectuar de manera activa esta etapa, el ser humano puede generar desconfianza. Por ejemplo, también de los 2 a los 3 años, establece que el ser humano debe generar su autonomía. De no llevarse efectivamente esta etapa, el ser humano puede generar vergüenza o duda. Y así sucesivamente, el autor nos habla de etapas de acuerdo a la edad, para culminar en la última etapa de los 60 años en adelante, donde se debe generar la integridad del yo. Es el periodo de envejecimiento. Se mira todo lo que se ha alcanzado o dejado de hacer. De esta manera, el sujeto se siente conforme con su propio proyecto de vida. De lo contrario, se genera desesperación al no efectuarse de manera efectiva esta etapa. El segundo autor que menciona tu libro es Abraham Maslow. Es uno de los grandes precursores de la psicología humanista y estudió el proceso del desarrollo humano desde otra perspectiva y analizó las posibilidades que como seres humanos tenemos para enfrentar las dificultades, vicisitudes e impedimentos físicos y emocionales que nos detienen y en ocasiones nos aterran. Su teoría describe las potencialidades que tenemos para levantarnos ante los problemas y obstáculos. Estas habilidades se relacionan con la capacidad potencial de darnos cuenta, de responsabilizarnos, de elegir nuestras necesidades, de establecer prioridades, de dar sentido a nuestros actos y de motivarnos a lo largo de nuestra vida. Según Maslow, entre más consideremos estas habilidades, habremos llegado a la autorrealización, que significa tener un libre albedrío y responsabilizarnos de nuestros actos. Estas necesidades deben de ser cubiertas según Maslow de manera jerárquica. Las primeras necesidades son de carácter fisiológico, como comer, respirar y dormir. Las segundas son de seguridad, como la estabilidad económica o social. En tercer lugar, encontramos las necesidades de afiliación, que refieren a pertenecer a un grupo, que van ligadas con las de reconocimiento, que es el éxito social. Al cumplir estas jerarquías de necesidades, estaríamos llegando al bienestar total o a la autorrealización. Y el último autor es Howard Gardner. Él describe que los seres humanos contamos con 8 inteligencias, aunque nadie las presenta en la misma combinación, de tal manera que él dice que no se debe preguntar qué tan inteligente eres, sino cuál es tu tipo de inteligencia. Y los tipos de inteligencia que encontramos es la lógico-matemática, la espacial, la musical, la corporal cinético, la interpersonal, la intrapersonal y la lingüística. De Howard Gardner podemos dilucidar que las personas poseen capacidades diferentes, poseen diferentes modos de comprender la realidad y por lo tanto distintas inteligencias que en cierto modo todos podemos poseer
las 8 inteligencias que él nos describe, pero unas serán más marcadas que otras. Ahora que ya puedes identificar cuál es tu inteligencia múltiple o con qué capacidades cuentas más desarrolladas, es también importante que reconozcas e identifiques los tipos de aprendizaje. Estos pueden ser de manera visual, auditiva y kinestésica, y que responden a estas inteligencias múltiples. Y es importante que los tengas presentes para que puedas apoyarte en materiales como cuadros comparativos, esquemas, mapas mentales, de acuerdo a tu estilo de aprendizaje y te permita acceder a los conocimientos necesarios de manera más específica y fácil. Los objetivos que tiene tu plan de estudio es que logres establecer y desarrollar competencias para resolver problemas en contextos reales a partir de la movilización de 3 tipos de saberes, de conocimientos, habilidades y actitudes. Para aprender necesitas realizar actividades que te permitan, en primer lugar, apropiarte de tus conocimientos. En segundo, dominar las habilidades implicadas en cada competencia. 3, desarrollar las actitudes y asumir los valores relacionados. Y 4, practicar la articulación de los 3 saberes en la solución de problemas. Haciendo una síntesis de los contenidos, en primer lugar, ya reconoces e identificas las principales teorías del desarrollo del conocimiento. Identificaste las inteligencias múltiples y el contrato como una manera de autogestión. Ahora bien, en el tercer apartado sobre el bachillerato, ¿qué debes de identificar? Bueno, que es un nivel educativo con objetivos propios y su principal finalidad es generar en el educando el desarrollo de una primera síntesis personal y social que permita su acceso a la educación superior. Antes se contaban con 2 caracteres, uno propedéutico que establecía el estudio de disciplinas científicas, tecnológicas y humanísticas y se basaba más en la cultura general. El bachillerato de carácter profesional son aquellos bachilleratos tecnológicos y estaban basados más, y su objetivo primordial era que el alumno se posicionara de manera inmediata a la vida laboral, otorgándole un título técnico profesional. Actualmente se ha luchado por una educación bivalente, que cuente con una estructura curricular integrada por un componente de formación profesional y otro de carácter propedéutico, que sí te permita tener conocimientos para acceder a la vida laboral, pero que también el principal objetivo sea se ingresar a la educación superior. Es importante identificar el perfil de ingreso y el marco curricular, el cual se basa por competencias y nos define que la competencia hace referencia a la capacidad que tiene una persona de ejecutar una tarea en una situación dada, articulando conocimientos, habilidades y actitudes. Y lo podemos resumir como la movilización y la aplicación de conocimientos en situaciones concretas. Para nuestro plan de estudios se establecen competencias genéricas, competencias disciplinares y competencias profesionales. Y nuestro mapa curricular se integra por 4 niveles. El primero son las bases y encontramos este módulo de la información al conocimiento. En el nivel 2 encontramos los instrumentos, que encontramos, por ejemplo, el módulo de ser social y sociedad, mi mundo en otra lengua, y cada uno contiene diferentes áreas, por ejemplo, área de la comunicación, matemáticas, ciencias experimentales, humanidades y ciencias sociales. Es importante que consideres estos puntos, pues cada módulo contiene este carácter que antes te mencionaba, uno profesional y uno propedéutico. Uno podrán ser más de carácter inclinado a las ciencias disciplinares o científicas o humanistas y otros a tu rama profesional. Ahora abordaremos
de manera muy general el contenido de la unidad 2, titulada Leer y escribir para aprender. Y comenzamos por definir qué entendemos por leer. Tu libro nos habla que antes era considerada una actividad pasiva, porque se asumía que cuando el lector leía, comprendía de manera inmediata lo que estaba leyendo. Se dieron cuenta que esto no era así, que se requiere de una interacción entre el objeto con lo que está leyendo, y fue considerada después una actividad activa. También es considerada una práctica social como un medio para transmitir la cultura o simplemente una habilidad básica del pensamiento. De acuerdo a Margarita Palacios y Alicia Peredo, las ventajas de leer son tres. La principal es el acceso a la información. La segunda es porque estimula nuestras facultades intelectuales. Y tres, porque propicia la lógica del pensamiento. Y ambas son acertadas, porque al leer hay una interacción con el mundo y con la realidad que percibimos. Tenemos acceso a la información y, y creamos una habilidad básica del pensamiento. Y el leer nos permite también adquirir habilidades de aprendizaje y pasar de lectores novatos a lectores expertos. Pero ahora hablaremos de otro concepto muy importante, y es definir qué es un texto. Tu libro lo considera cualquier manifestación verbal y completa que se produce con el fin de comunicar algo en una situación concreta. En módulos más avanzados entenderás que el texto es un conjunto de enunciados que transmiten un mensaje. Además, podemos identificar tanto su estructura interna como externa, y esto nos permite tener una visión del mundo. Entonces, ahora ya tenemos una noción de lo que es leer y lo que es un texto. Y en todos estos conceptos aparecen las modalidades textuales. Estas son aquellas que reflejan la intencionalidad comunicativa. ¿Qué quiere decir? Pues aquello que quiere transmitir el autor y la forma en que lo hace. Y encontramos las modalidades textuales descriptivas. Son aquellas que ayudan al lector a hacerse una imagen del lugar, de la cosa o persona a la que quiere representar. Lo hacen mediante sus rasgos distintivos y utilizando un lenguaje que permite vislumbrar las características del objeto. En estos textos encontramos una serie de elementos indispensables, por ejemplo, los objetos, y se relacionan con algo físico posiblemente. También un lugar es cuando se habla de lugares o de geografía. Tres, personas, cuando la descripción es detallada. Y cuatro, de sucesos, que es cuando se habla de situaciones en concreto. Como tipos de texto podemos encontrar el relato, la epopeya, el retrato y el autorretrato. La principal característica de este texto es que vamos a encontrar detalles minuciosos de esta serie de elementos que pueden ser objetos, lugares, personas o sucesos. De los elementos se podrá resaltar, por ejemplo, el género, su altura, color, distancia, temperatura, olor. Todos esos aspectos nos permitirán saber que estamos frente a un tipo de texto descriptivo. Ahora bien, la modalidad textual narrativa es aquella que incluye cualquier texto que relaciona una serie de eventos de manera cronológica, utilizando un lenguaje imaginativo y expresando emociones. Como tipos de texto encontramos la novela, la crónica, la reseña o el cuento. La característica fundamental es que lo hará de manera cronológica. Utiliza un lenguaje imaginativo y expresa emociones. La siguiente modalidad es la argumentativa. Este es un tipo de texto con coherencia y a su vez argumenta y plantea razones en función de lo que quiere explicar. Busca persuadir y convencer al lector sobre algo en particular. Como tipos de texto encontramos textos científicos, textos legales, ensayos y debates. Y la característica principal es que busca persuadir al lector. Por último, encontramos a la modalidad expositiva.
Es el tipo de texto cuyo objetivo pretende dar a conocer e informar hechos o conceptos específicos. Busca aclarar y detallar la información con datos que se aportan por parte del autor. En este tipo de modalidad, el autor requiere de un conocimiento previo y por ello encontramos de tipos de texto, pueden ser la enciclopedia, el artículo de divulgación, el artículo didáctico y la entrevista. Su principal característica es que busca informar a los lectores. Ahora bien, entramos en otro apartado, que son los textos de carácter informativo. Podemos encontrar el texto didáctico y el texto de divulgación científica. Ambos pertenecen a la modalidad expositiva, pues buscan y pretenden dar a conocer e informar, y el autor requiere de un conocimiento previo para poder realizar estos textos. En primer lugar, el texto de divulgación científica es que pretende pasar textos científicos, los cuales contienen lenguaje técnico a un vocabulario accesible. Estos textos son para el público en general. Es importante recalcar que la estructura general de los textos es una introducción, un desarrollo y una conclusión. Y finalmente terminamos con el texto didáctico. Como ya lo decía, son textos expositivos, pero estos textos, a diferencia de los textos de divulgación científica, no son para el público en general, pues responden a un método de enseñanza-aprendizaje. Su objetivo es reforzar conocimientos a un sector de la población y un tema en específico. Hasta aquí concluimos el primer acercamiento a la unidad 1 y la unidad 2 de tu libro de la información al conocimiento.